En el mundo dorado de la alta sociedad porteña, donde las sonrisas ocultan secretos mortales y las mentiras se visten de seda, Clara Morales, una joven humilde que lucha por sobrevivir, acepta un trabajo que cambiará su destino para siempre. Lo que ella no sabe es que el magnate Adrián Monteverde no es solo el hombre más poderoso del país, sino el sobrino del asesino que destruyó a su familia, entre bailes de máscaras y copas de champán, entre susurros de traición y gritos de justicia. Una verdad enterrada durante años está a punto de emerger de las sombras, porque a veces el amor y la venganza caminan de la mano, y el destino tiene planes que ni los más poderosos pueden controlar. Esta es la historia de Clara y Adrián, donde nada es lo que parece, y la verdad tiene un precio que algunos están dispuestos a pagar, con sangre. El despertador sonó a las 5 de la mañana con su pitido insistente. Como todos los días desde hacía 3 años, Clara extendió su brazo cansado para silenciarlo, procurando no despertar a su madre, que dormía en la habitación contigua. Los primeros rayos de sol se filtraban tímidamente por las cortinas desgastadas del pequeño apartamento en el barrio de San Telmo, pintando de dorado las paredes descascaradas que habían sido testigos de tantas madrugadas como esta. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso familiar del agotamiento en sus hombros. A los 24 años, Clara ya tenía las manos ásperas de quien conoce el trabajo duro, y sus ojos verdes reflejaban una madurez que no correspondía a su edad. Su reflejo en el espejo del baño le devolvió la imagen de siempre. Cabello castaño recogido en una cola práctica, rostro limpio sin maquillaje y esa expresión de determinación silenciosa que la había acompañado desde la muerte de su padre. El café barato borboteó en la cafetera mientras preparaba el desayuno de su madre. Diabetes, hipertensión y una salud frágil que requería medicamentos caros y atención constante. Todo recaía sobre los hombros de Clara, pero nunca se había quejado. Era lo correcto, lo que su padre habría esperado de ella. «Buenos días, mija», murmuró su madre desde la puerta, envuelta en una bata que había conocido días mejores. «¿Ya te vas? Tengo que abrir la panadería a las 6, mamá. Dejé tu medicación en la mesa y algo de dinero para el almuerzo». Clara besó la frente de la mujer que la había criado con tanto amor como poco dinero. El viaje en autobús hasta la panadería le daba tiempo para planificar su día. 8 horas amasando pan y atendiendo clientes. Luego correría hasta el restaurante donde trabajaba como camarera hasta altas horas. Los fines de semana limpiaba oficinas. Era una rutina agotadora, pero le permitía mantener a flote su pequeño mundo. La mañana transcurrió como siempre. El aroma a pan recién horneado, las conversaciones matutinas con los clientes habituales, la satisfacción simple de un trabajo bien hecho. Fue durante su breve descanso que su vida dio un giro inesperado. Clara Morales, una mujer elegante, de unos 40 años, se acercó al mostrador. Su traje sastre y sus zapatos de diseño contrastaban brutalmente con el ambiente modesto de la panadería. «Me llamo Victoria Álvarez. Represento a una agencia de servicios especiales». Clara la observó con curiosidad mezclada con recelo. Las personas como Victoria no frecuentaban su mundo. «Tenemos una propuesta muy particular para usted», continuó Victoria, bajando la voz. «Se trata de un evento social de alto nivel. Necesitamos una acompañante para un caballero distinguido durante un fin de semana. Nada inapropiado, por supuesto. Solo debe hacer compañía durante una boda muy exclusiva». «No entiendo». Clara secó sus manos en el delantal, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. El pago sería de 50,000 pesos. Por un fin de semana. La cifra golpeó a Clara como un rayo. Era más dinero del que ganaba en 6 meses. Suficiente para los medicamentos de su madre, para reparar las goteras del apartamento, para respirar tranquila por primera vez en años. «¿Qué tendría que hacer exactamente?», preguntó, aunque ya sabía que estaba considerando seriamente la propuesta. «Acompañar a un empresario a una boda, conversación inteligente, comportamiento elegante, discreción absoluta, nada más, nada menos». Victoria deslizó una tarjeta sobre el mostrador. «Piénselo. Si le interesa, llámeme esta noche». Cuando Victoria se marchó, dejando tras de sí una estela de perfume caro, Clara se quedó mirando la tarjeta, como si fuera un objeto extraterrestre. «Agencia de acompañantes Elite», rezaba en letras doradas.
El resto del día transcurrió en una neblina de pensamientos contradictorios. Durante su turno en el restaurante, sirvió platos y limpió mesas con movimientos automáticos, mientras su mente no dejaba de dar vueltas a la propuesta. 50,000 pesos, un fin de semana, un mundo completamente ajeno al suyo. Ya en casa, observó a su madre tomando sus medicamentos con la parsimonia de quien ha convertido el dolor en rutina. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina como recordatorios silenciosos de una realidad que no daba tregua. «Ya estás bien, hija, te veo preocupada», dijo su madre con esa intuición que solo las madres poseen. «Solo estoy cansada, mamá, nada más». Pero cuando su madre se durmió, Clara tomó la tarjeta y con dedos temblorosos marcó el número de Victoria. «Lo haré», dijo simplemente cuando Victoria contestó. «Excelente decisión, Clara. El evento es este fin de semana. Mañana por la tarde pasaremos por usted para el vestuario y la preparación. Va a necesitar estar impecable». Al colgar, Clara se quedó mirando por la ventana hacia las luces distantes de la ciudad, sin saber que acababa de tomar la decisión que cambiaría su destino para siempre. La transformación había sido tan radical que Clara apenas se reconocía en el espejo del automóvil que la llevaba hacia su destino. El vestido de cóctel color azul marino se ajustaba perfectamente a su figura, realzando una elegancia que ni siquiera sabía que poseía. Sus manos, ahora suaves gracias a los tratamientos de emergencia, sostenían un bolso de diseño que valía más que su salario de 3 meses. El maquillaje sutil había revelado la belleza natural que el agotamiento había mantenido oculta durante tanto tiempo. «Recuerde, señorita Morales», le había dicho Victoria durante las horas de preparación, «usted es culta, sofisticada y proviene de una familia respetable que ha tenido dificultades económicas temporales. Nada más lejos de esa realidad, nada más cerca de esta nueva versión suya». El Mercedes negro se detuvo frente a una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura. Jardines perfectamente diseñados rodeaban la imponente estructura de estilo colonial español, con sus columnas de mármol y balcones de hierro forjado que brillaban bajo las luces cálidas del atardecer. Fuentes de agua danzaban melodiosamente entre rosales que perfumaban el aire con su fragancia embriagadora. Clara respiró profundamente, ajustó su postura como le habían enseñado y caminó hacia la entrada principal con pasos medidos. Cada tacón contra el mármol sonaba como el latido de su corazón acelerado. «Señorita Morales, supongo». La voz masculina la detuvo justo en el umbral del salón principal. Se volteó lentamente, preparada para encontrarse con su acompañante, pero nada podría haberla preparado para la presencia que tenía ante ella. Adrián Monteverde era exactamente lo que había imaginado que sería un magnate empresarial, pero con una diferencia crucial. Había algo genuino en sus ojos oscuros, una calidez que contrastaba con la frialdad típica de su clase social. Alto, de complexión atlética que su traje de diseño acentuaba sin ostentación, poseía esa seguridad natural de quien ha nacido para liderar. Su cabello negro, ligeramente ondulado, tenía algunas hebras plateadas que le daban un aire distinguido a sus 35 años. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron, inteligentes, penetrantes, y en ese momento claramente intrigados, Adrián Monteverde se presentó, extendiendo su mano con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Debo confesar que esperaba algo diferente. ¿Diferente en qué sentido? Clara aceptó su mano, sorprendiéndose por la firmeza del apretón y por la descarga eléctrica que sintió al contacto. Más, buscó la palabra adecuada, calculada. Las mujeres de estas agencias suelen ser más y predecibles. Quizás sea porque no soy de ninguna agencia en el sentido que usted piensa, respondió Clara con más valentía de la que sentía. Soy simplemente alguien que necesitaba el trabajo. La honestidad brutal de su respuesta pareció sorprenderlo gratamente. Una sonrisa genuina reemplazó la máscara cortés, interesante y refrescante. Le ofreció su brazo. «¿Shall we? La familia está ansiosa por conocer a mi acompañante». Entraron al salón principal, donde la opulencia atacaba todos los sentidos. Cristales de bohemia colgaban de techos abovedados pintados a mano, mientras que obras de arte que Clara reconoció de libros de historia decoraban las paredes forradas de seda. El murmullo de conversaciones sofisticadas se mezclaba con el tintineo de copas de champán y el suave jazz
que emanaba de un piano de cola, donde un músico tocaba con elegancia profesional. «La novia de mi primo», murmuró Adrián cerca de su oído, señalando discretamente hacia una mujer rubia y etérea que conversaba con un grupo de damas mayores. «Elena Vázquez viene de una familia de abolengo», pero hizo una pausa. «Hay algo en ella que no logro descifrar». Clara observó a Elena con curiosidad. Era indudablemente hermosa, con esa belleza fría y perfecta de las porcelanas antiguas, pero Adrián tenía razón. Había algo inquietante en la forma como sus ojos azules se movían constantemente por el salón, como si buscara algo o a alguien. «Y ese es mi tío Roberto», continuó Adrián, dirigiendo su atención hacia un hombre corpulento de unos 60 años, que dominaba una conversación con gestos amplios. «El hermano mayor de mi padre, y quien maneja gran parte de los asuntos financieros de la familia, desde que papá murió». Roberto Monteverde tenía esa presencia intimidante, típica de los patriarcas familiares. Su traje impecable no conseguía disimular completamente una cierta vulgaridad en sus modales, y cuando sus ojos se posaron sobre Clara, ella sintió un escalofrío inexplicable. Había algo depredador en esa mirada, algo que la hacía querer esconderse detrás de Adrián. «Adrián, hijo», la voz atronadora de Roberto se acercaba. «¿No vas a presentarnos a tu compañía?» La forma como pronunció la última palabra hizo que Clara se tensara, pero Adrián se acercó protectoramente. «Tío Roberto, te presento a Clara Morales. Clara, mi tío Roberto Monteverde». «Señorita Morales». Roberto tomó su mano y la retuvo más tiempo del necesario. «Ese apellido me resulta familiar. ¿Su familia es de Buenos Aires?» «Sí, señor Monteverde», respondió Clara, luchando contra la sensación de que esas palabras tenían un peso que no comprendía. Roberto la estudió con ojos calculadores. «Los Morales, sí, definitivamente he escuchado ese apellido antes». Una campana de cristal resonó por el salón, interrumpiendo la conversación. El mayordomo anunció que la cena estaba servida, y las parejas comenzaron a moverse hacia el comedor principal. Mientras caminaban, Adrián se inclinó hacia Clara. «Mi tío puede ser intenso, no se deje intimidar». «No me intimido fácilmente», respondió Clara, aunque por dentro sentía que cada paso la adentraba más en un mundo donde no pertenecía. Un mundo donde cada mirada, cada palabra, parecía tener un significado oculto que aún no alcanzaba a comprender. Lo que no sabía era que Roberto Monteverde ya había comenzado a atar cabos en su mente, y que el apellido Morales había despertado recuerdos que prefería mantener enterrados. La cena había sido un campo de minas social que Clara había navegado con una gracia que ella misma desconocía poseer. Sentada junto a Adrián en la mesa de honor, había observado las dinámicas familiares como una antropóloga estudiando una tribu extraña, los gestos calculados, las sonrisas que no llegaban a los ojos, las conversaciones que decían todo y nada a la vez. La mañana siguiente amaneció con el bullicio de los preparativos finales para la boda. Clara despertó en una habitación de huéspedes que era más grande que todo su apartamento, entre sábanas de hilo egipcio y con vista a los jardines donde ya se montaban las carpas para la ceremonia. «Buenos días, dormilona». Adrián apareció en la terraza privada de su habitación, vestido casualmente con pantalones de lino y una camisa blanca que resaltaba su bronceado mediterráneo. Llevaba una bandeja con desayuno que depositó en la mesita de hierro forjado. «¿Siempre desayuna con sus acompañantes?», preguntó Clara, consciente de que llevaba solo el camisón de seda que Victoria había incluido en su vestuario. «Solo con las que me intrigan», respondió él con una sonrisa, pero había algo más serio en sus ojos. «¿Durmió bien?». La escuché caminar por la habitación durante la madrugada. Clara se había levantado varias veces, agobiada por la opulencia que la rodeaba y por la sensación creciente de que estaba representando un papel en una obra cuyo guión desconocía. «Es solo que todo esto es muy diferente a lo que estoy acostumbrada», admitió, aceptando la taza de café que él le ofrecía. Era un café exquisito, nada que ver con el de sobre que tomaba en casa. «Cuénteme sobre lo que está acostumbrada», dijo Adrián, sentándose frente a ella con una naturalidad que la sorprendió. Por un momento, Clara consideró mantener la fachada que Victoria había construido para ella, pero había algo en la manera como Adrián la miraba, con genuina curiosidad y sin juicio, que la desarmó. «Trabajo en una panadería desde las 6 de la mañana»,
comenzó lentamente. Después voy a un restaurante donde sirvo mesas hasta muy tarde. Los fines de semana limpio oficinas. Mi madre está enferma y los medicamentos son caros. Vivimos en un apartamento pequeño donde llueve dentro cuando llueve fuera. Adrián la escuchó sin interrumpir, sin cambiar su expresión, sin mostrar la lástima condescendiente que esperaba. ¿Y su padre? Murió hace 5 años. Clara sintió el nudo familiar en la garganta. Trabajaba en... Bueno, supongo que no importa ahora. Todo importa, Clara, especialmente las cosas que creemos que no. Antes de que pudiera responder, la voz estridente de una mujer mayor interrumpió su momento de intimidad. «Adrián, cariño, aquí estás». La tía Esperanza, hermana de su difunto padre, se acercó con la determinación de un tanque de guerra. Sus joyas tintineaban con cada paso, y su perfume llegaba 3 metros antes que ella. «Y tú debes ser la acompañante». La forma como pronunció la palabra hizo que Clara se sintiera como una mercancía evaluada en un mercado. «Tía Esperanza, te presento a Clara Morales, Clara, mi tía Morales», repitió la mujer, con la misma expresión que había mostrado Roberto la noche anterior. No hubo un Morales que trabajó para la empresa hace años, un problema financiero, si mal no recuerdo. Clara sintió que se le helaba la sangre, pero Adrián intervino suavemente. «Tía, estoy seguro de que hay muchas familias Morales en Buenos Aires. ¿No tenías que supervisar las flores?». Cuando la mujer se alejó con evidente reluctancia, Adrián se volvió hacia Clara. «Está bien, se ve pálida». «Sí, su familia siempre es tan invasiva, prejuiciosa, imposiblemente curiosa». Adrián rió con amargura. «Bienvenida a los Monteverde. Somos una familia que ha convertido el drama en un arte». Durante el almuerzo en el jardín, Clara pudo observar mejor las dinámicas familiares. Elena, la novia, parecía flotar por los eventos como un fantasma elegante, sonriendo en los momentos apropiados, pero con los ojos siempre distantes. Su prometido, Carlos, primo de Adrián, era todo lo opuesto, gregario, ruidoso, claramente enamorado de su futura esposa y aparentemente ajeno a su melancolía. Roberto dominaba las conversaciones con anécdotas sobre los viejos tiempos de la empresa, cuando todo era más simple y la gente conocía su lugar. Cada comentario parecía dirigido específicamente a Clara, como pequeñas puñaladas diseñadas para recordarle que no pertenecía allí. «Elena se ve nerviosa», comentó Clara a Adrián mientras observaban a la novia alejarse del grupo por 3ª vez en 1 hora. «Los nervios prematrimoniales son normales», respondió él, pero Clara notó que también la observaba con preocupación. «Aunque admito que está más ausente de lo usual». Esa tarde, mientras los hombres jugaban póker y las mujeres mayores organizaban los últimos detalles, Clara se encontró sola con Elena en la biblioteca. La novia estaba de pie frente a una ventana, tan inmóvil que parecía una estatua. «¿Está bien?», preguntó Clara suavemente. Elena se sobresaltó como si hubiera olvidado que no estaba sola. «Oh, sí, por supuesto, solo es pensando». Su voz tenía un tono distante, como si viniera de muy lejos. «Pensamientos de novia». Elena la miró fijamente por primera vez y Clara vio algo en sus ojos que la perturbó. «Miedo». «¿Alguna vez ha sentido que está atrapada en una historia que alguien más escribió para usted?», preguntó Elena de repente. «Todos los días de mi vida», respondió Clara con honestidad. «Pero usted eligió estar aquí, ¿verdad?, con Adrián». Clara consideró la pregunta. Técnicamente había elegido aceptar el trabajo, pero había elegido realmente los sentimientos que comenzaban a florecer cada vez que Adrián la miraba de esa manera particular. «A veces nuestras elecciones son solo ilusiones», murmuró Elena. «A veces descubrimos que nunca tuvimos opciones reales». Antes de que Clara pudiera preguntar qué quería decir, Elena ya había salido de la biblioteca, dejando tras sí solo el eco de sus palabras enigmáticas y la sensación de que había sido testigo de algo mucho más profundo que los nervios de una novia. Esa noche, mientras se preparaba para la cena formal, Clara no podía dejar de pensar en la conversación con Elena, en las miradas extrañas de Roberto, en las preguntas sobre su apellido. Había demasiadas coincidencias, demasiadas reacciones para ser casualidad, y por primera vez desde que había aceptado este trabajo, Clara se preguntó si realmente había sido elegida al azar, o si su presencia en esa casa respondía a un plan que aún no alcanzaba a comprender.
La noche había caído sobre la mansión como un manto de terciopelo negro tachonado de estrellas, y Clara se encontraba sola en los jardines, necesitada del aire fresco después de la cena formal. Los eventos sociales de la clase alta eran agotadores de una manera que nunca había experimentado. Cada conversación era un campo minado, cada sonrisa requería análisis, cada gesto tenía múltiples interpretaciones. Se había escapado discretamente del salón donde continuaba la sobremesa, buscando un momento de respiro lejos de las miradas evaluadoras y las preguntas veladas sobre su pasado. El aroma de los jazmines nocturnos llenaba el aire, creando una atmósfera casi mágica que contrastaba con la tensión que sentía en el pecho. Huyendo de la civilización, la voz cálida de Adrián la sobresaltó suavemente. Se volvió para encontrarlo caminando hacia ella por el sendero de piedra, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa particular que había comenzado a reconocer, genuina, sin artificio, tan diferente de las expresiones calculadas que había visto toda la noche. «Solo necesitaba aire fresco», respondió, consciente de cómo la luz de la luna hacía que su vestido de seda plateada brillara como agua mercurial. «Su familia es intensa. Esa es una forma diplomática de decirlo». Adrián se detuvo a su lado, siguiendo su mirada hacia las luces distantes de la ciudad que se extendía más allá de los jardines. «¿Puedo confesarle algo?». Clara asintió, sintiendo cómo su pulso se aceleraba ligeramente. «Detesto estos eventos». Toda esta representación hizo un gesto hacia la mansión iluminada. «A veces siento que he pasado toda mi vida actuando un papel que otros escribieron para mí». «¿Y cuál sería su papel verdadero?», preguntó Clara, girándose para mirarlo directamente. Adrián consideró la pregunta con seriedad, como si nadie se la hubiera hecho antes. «No lo sé. Creo que esa es la parte más aterradora». Caminó hacia un banco de mármol bajo un rosal centenario y la invitó a sentarse. «Heredé el imperio familiar a los 25 años cuando murió mi padre. Desde entonces, cada día ha sido sobre mantener el legado, cumplir expectativas, preservar la imagen de los Monteverde. Pero, ¿qué quiero yo realmente? Esa es una pregunta que nunca me he permitido hacer». Clara lo observó en silencio. Viendo por primera vez al hombre detrás de la fachada empresarial, había vulnerabilidad en su confesión, una humanidad que lo hacía infinitamente más atractivo que todo su poder y riqueza. «Mi padre era diferente», continuó Adrián perdido en sus recuerdos. «Era un hombre íntegro, que creía que el éxito significaba algo más que números en una cuenta bancaria. Cuando murió, su voz se quebró ligeramente. El mundo se volvió más frío, más calculado. Mi tío Roberto tomó las riendas de muchas decisiones. Y yo me perdí en el proceso». «¿Cómo era él? Su padre, quiero decir». Los ojos de Adrián se iluminaron con cariño genuino. Era el tipo de hombre que recordaba el nombre del conserje, que preguntaba por la familia del chófer. Creía que nuestras empresas debían servir no solo a los accionistas, sino a las comunidades donde operábamos. Tenía principios inquebrantables. Hizo una pausa. «A veces me pregunto qué pensaría de lo que hemos hecho con su legado». Clara sintió una punzada extraña en el corazón. La descripción le recordaba a su propio padre, un hombre íntegro, trabajador, que siempre había puesto los principios por encima del beneficio personal. «Mi padre también era así», murmuró, sorprendida de encontrarse compartiendo algo tan personal. Es difícil explicar. Tenía esa manera de hacer que cualquier trabajo, por humilde que fuera, pareciera noble. Decía que la dignidad no venía de lo que hacías, sino de cómo lo hacías. ¿En qué trabajaba? Clara vaciló. Era la primera vez que alguien de este mundo preguntaba por su padre con genuino interés, sin condescendencia. Era contador. Trabajó durante años para una empresa grande, llevaba sus libros, se encargaba de las finanzas. Su voz se llenó de orgullo. Era meticuloso, honesto hasta el extremo. Decía que los números no mentían, que siempre contaban una historia verdadera si sabías leerlos correctamente. Suena como el tipo de persona que mi padre habría respetado enormemente. Probablemente se habrían llevado bien, acordó Clara con una sonrisa triste. Los hombres íntegros tienden a reconocerse entre ellos. Se hizo un silencio cómodo entre ellos, lleno de comprensión mutua. Clara se dio cuenta de que era la primera conversación real que había tenido en años. La primera vez que alguien parecía interesado en conocer realmente quién era ella, no lo que podía hacer por ellos. «¿Qué le pasó?»,
preguntó Adrián suavemente. Se enfermó del corazón. Los últimos años fueron difíciles, las cuentas médicas, la imposibilidad de trabajar. Clara tragó saliva. Murió preocupado por cómo íbamos a sobrevivir sin él. Esa fue quizás la parte más dolorosa, ver cómo un hombre tan fuerte se desmoronaba no por la enfermedad, sino por la impotencia de no poder seguir cuidándonos. Adrián extendió su mano y cubrió la de ella, un gesto simple que la reconfortó más de lo que había esperado. Lo siento mucho, Clara. Perder a un padre es como perder el norte. Todo se vuelve incierto. ¿Usted cómo? Ataque cardíaco, repentino, devastador. Una mañana estaba revisando contratos en su oficina, riéndose de algo que había leído en el periódico, y esa tarde ya no estaba. Adrián miró hacia las estrellas. Lo peor fue darme cuenta de cuántas conversaciones habíamos postergado, cuántas cosas había asumido que tendríamos tiempo de discutir. Clara apretó suavemente su mano. ¿Qué cree que le diría ahora si pudiera hablar con él? Probablemente me preguntaría por qué he permitido que el miedo me paralice tanto. Mi padre era valiente, tomaba decisiones difíciles cuando era necesario. Yo me he vuelto demasiado cauteloso, demasiado preocupado por las consecuencias. A veces la cautela es sabiduría, ofreció Clara, y a veces es cobardía disfrazada. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y Clara sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era simplemente su acompañante contratada, había algo más profundo floreciendo, algo que la aterrorizaba y la emocionaba en igual medida. «Clara», murmuró Adrián, «¿puedo preguntarle algo personal? ¿Más personal que lo que ya hemos compartido?», respondió ella con una sonrisa nerviosa. «¿Qué haría si no tuviera que preocuparse por el dinero? Si fuera completamente libre de elegir su vida?» La pregunta la golpeó como un rayo. Nadie le había preguntado nunca qué quería para sí misma, solo qué necesitaba para sobrevivir. «Estudiaría», respondió sin dudar. «Siempre quise estudiar literatura, enseñar quizás. Me encanta cómo las historias pueden transportarte, hacerte sentir que no estás solo en el mundo». Se detuvo, sorprendida por su propia honestidad. «Suena tonto, ¿verdad?» «Suena hermoso», dijo Adrián con sinceridad. «Suena como algo que vale la pena perseguir». En ese momento, Clara se dio cuenta de que se había enamorado no del magnate empresarial, no del hombre más rico del país, sino del hombre vulnerable que acababa de mostrarle su corazón bajo las estrellas. Y esa realización la llenó tanto de gozo como de terror, porque sabía que este mundo de fantasía tendría que terminar. Y cuando lo hiciera, probablemente perdería no solo el trabajo, sino también la primera conexión real que había sentido en años. La mañana siguiente amaneció gris y melancólica, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de Clara después de su conversación nocturna con Adrián. Había dormido poco, atormentada por sueños donde su padre caminaba por los pasillos de la mansión Monteverde, buscando algo que había perdido hace mucho tiempo. Decidió regresar temprano a casa para revisar que su madre estuviera bien. Aprovechando que Adrián tenía una reunión de negocios matutina, el contraste entre la opulencia de la mansión y la modestia de su apartamento la golpeó con renovada fuerza al cruzar el umbral de su verdadera vida. «¿Cómo te fue, mija?», preguntó su madre desde la cocina, donde preparaba té con manos temblorosas por los medicamentos. «Bien, mamá, todo salió bien». Clara la abrazó, inhalando el aroma familiar de agua de rosas y medicinas que había definido su hogar desde la enfermedad. Mientras su madre descansaba, Clara decidió ordenar el pequeño armario donde guardaban los documentos importantes y las pocas pertenencias de su padre. Era una tarea que había postergado durante años, demasiado dolorosa para enfrentar, pero algo en su conversación con Adrián la había motivado a reconectar con los recuerdos paternos. Entre las carpetas desorganizadas encontró los certificados de defunción, las facturas médicas que los habían arruinado, fotografías amarillentas de tiempos más felices. Pero fue en el fondo de una caja de zapatos donde encontró algo que hizo que se le detuviera el corazón. Una carta, escrita con la letra temblorosa de su padre durante sus últimos días, dirigida a ella pero nunca entregada. «Mi querida Clara», comenzaba la misiva, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para explicarte la verdad sobre lo que realmente pasó en los Monteverde SA». Las manos le temblaron mientras continuaba leyendo. «Trabajé 15 años para esa empresa, llevando sus libros con la honestidad que siempre me caracterizó.
Pero en mis últimos meses allí, descubrí irregularidades en las cuentas. Alguien estaba desviando fondos de manera sistemática, cantidades enormes que desaparecían en cuentas fantasma. Cuando intenté reportarlo, fui acusado de ser yo el ladrón. Roberto Monteverde, el hermano del señor Eduardo, me citó a una reunión privada. Me dijo que tenían pruebas falsas que me incriminarían, que mi palabra no significaría nada contra la suya. Me ofreció una salida, renunciar silenciosamente y desaparecer, o enfrentar cargos criminales que me enviarían a prisión y los dejarían a ti y a tu madre en la miseria absoluta. No tuve opción, hija mía. Acepté el silencio para protegerlas, pero quiero que sepas que nunca jamás robé un centavo. Mi único crimen fue descubrir la verdad. Clara sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Su padre, el hombre más íntegro que había conocido, había sido víctima de una conspiración. Había cargado con la vergüenza y la culpa de una acusación falsa para proteger a su familia. La carta continuaba. Roberto Monteverde es un hombre peligroso, Clara. Tiene poder e influencia, y no duda en usarlos para proteger sus intereses. He vivido estos años con la esperanza de que algún día se haga justicia, pero mi salud se deteriora, y temo que ese día no llegue mientras yo esté vivo. Si algo me pasa, prométeme que no buscarás venganza. Prométeme que vivirás tu vida sin el peso de mi historia, pero si algún día el destino te pone en posición de revelar la verdad, hazlo no por mí, sino por todas las personas honestas que podrían sufrir lo que nosotros sufrimos. Clara terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su padre había muerto cargando con una culpa que no era suya, preocupado hasta el final por su bienestar, y ahora ella estaba en la casa de los mismos hombres que lo habían destruido, enamorándose del sobrino del hombre que había arruinado su vida. La ironía era cruel y devastadora. Adrián, el hombre que había comenzado a amar, era familia del hombre que había destrozado a su padre. ¿Cómo podía reconciliar sus sentimientos con esta nueva realidad? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos sabiendo lo que ahora sabía? Guardó la carta con manos temblorosas y se dirigió a la habitación de su madre. «Mamá», dijo suavemente, «necesito preguntarte sobre papá, sobre por qué dejó su último trabajo». Su madre la miró con ojos cansados, como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. «Sabía que algún día preguntarías», suspiró, acomodándose en su sillón favorito. «Tu padre me hizo jurar que nunca te contaría la verdad completa, que te dejaría recordarlo como el hombre bueno que era, sin las sombras de lo que le hicieron». «¿Qué le hicieron, mamá?» «Lo destruyeron, mija, sistemáticamente, calculadamente». La voz de su madre se quebró. «Esa familia, los Monteverde, tu padre descubrió algo que no debía saber, e hicieron todo lo posible para silenciarlo». Clara mostró la carta a su madre, que la leyó con lágrimas cayendo sobre el papel amarillento. «Siempre supe que había escrito algo para ti. Lo vi escribiendo durante sus últimas semanas, cuando creía que yo dormía». Su madre acarició la carta como si fuera el rostro de su esposo perdido. «Roberto Monteverde lo amenazó con enviarte a ti también a la cárcel si hablaba. Dijo que encontraría la manera de incriminarte como cómplice. Tu padre prefirió cargar con la culpa que arriesgar tu futuro». «¿Y Adrián?», preguntó Clara. Aunque temía la respuesta, él sabía. Tu padre siempre habló bien del hijo de Eduardo Monteverde. Decía que era diferente, más parecido a su padre que al resto de la familia, pero también decía que a veces la bondad no es suficiente cuando está rodeada de tanta corrupción. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. Los sentimientos que había desarrollado por Adrián se mezclaban ahora con la sed de justicia por su padre. ¿Cómo podía amar al sobrino del hombre que había destruido a su familia? ¿Y cómo podía condenarlo por los crímenes de su tío? «¿Qué voy a hacer, mamá?», murmuró sintiéndose perdida. «Eso lo tienes que decidir tú, mija, pero recuerda lo que siempre decía tu padre. La verdad tiene su momento, y cuando llega, nada puede detenerla». Clara pasó el resto del día en un torbellino de emociones contradictorias. Cuando llegó la hora de regresar a la mansión para los eventos prematrimoniales, se sentía como si llevara una bomba de tiempo en el pecho. Cada paso hacia la opulencia de los Monteverde era un paso más profundo en un conflicto que no había buscado, pero que el destino había puesto en su camino. Al llegar a la mansión, encontró a Adrián esperándola en el jardín. Su sonrisa al verla era tan genuina, tan llena de cariño,
que Clara sintió que se le partía el corazón. «Te extrañé», dijo él simplemente, acercándose para tomarle las manos. «¿Cómo está tu madre?» «Mejor, gracias». Clara luchó por mantener su voz estable. «¿Cómo fue tu reunión?» «Aburrida como siempre, pero no quiero hablar de negocios». Adrián la estudió con esa mirada penetrante que ya conocía tan bien. «¿Estás bien? Te veo diferente». Clara se debatió entre contarle todo y mantener el secreto que podría destruir lo que había comenzado a florecer entre ellos. Pero ¿cómo podía construir algo real sobre una base de mentiras y secretos? «Adrián», comenzó lentamente, «¿qué harías si descubrieras que alguien cercano a ti ha hecho algo terrible? ¿Algo que ha dañado profundamente a personas inocentes?» Él consideró la pregunta con seriedad. «Dependería de las circunstancias, pero creo que la verdad siempre debe prevalecer, sin importar cuán dolorosa sea». Se detuvo. «¿Por qué preguntas?» Antes de que Clara pudiera responder, la voz de Roberto resonó desde la terraza. «Adrián, Clara, vengan. Tenemos que discutir los arreglos para mañana». Clara sintió un escalofrío al escuchar esa voz que ahora asociaba con la destrucción de su padre. Cuando caminaron hacia la mansión, Roberto la observó con una intensidad que la perturbó. «Señorita Morales», dijo Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «espero que esté disfrutando su estancia con nosotros. Es una coincidencia tan interesante que esté aquí». «¿Coincidencia?», preguntó Clara, luchando por mantener la compostura. «Oh, sí, verá. Conocí a otro Morales hace años. Trabajaba para nosotros. También era una persona muy curiosa». La sonrisa de Roberto se volvió más fría. «¿No será pariente suyo por casualidad?» Clara sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Roberto sabía exactamente quién era ella. Había sabido desde el momento en que había escuchado su apellido. La pregunta era, ¿qué planeaba hacer con esa información? «Todos los Morales son curiosos por naturaleza, señor Monteverde», respondió con más calma de la que sentía. «Sí», murmuró Roberto, «y la curiosidad, como ya sabemos, puede ser muy peligrosa cuando no se controla adecuadamente». Esa noche, Clara permaneció despierta, mirando por la ventana hacia los jardines donde había compartido momentos tan íntimos con Adrián. La carta de su padre estaba oculta en su equipaje, como una acusación silenciosa contra la familia que la había acogido. El día de la boda se acercaba, y con él, el momento en que tendría que decidir entre su corazón y la justicia que su padre merecía. Lo que no sabía era que Roberto ya había comenzado a mover sus piezas en el tablero, determinado a proteger sus secretos sin importar el costo. El día del ensayo matrimonial amaneció con una tormenta que parecía presagiar los eventos que estaban por desarrollarse. Clara despertó con el sonido de la lluvia, golpeando los ventanales de su habitación, un ritmo constante que resonaba con los latidos acelerados de su corazón. Había pasado la noche en vela, debatiéndose entre el amor que sentía crecer por Adrián y la lealtad que le debía a la memoria de su padre. Se vistió con cuidado especial, eligiendo un vestido azul marino que Victoria había seleccionado para ella, pero que ahora se sentía como un disfraz. Cada prenda, cada joya prestada, le recordaba que estaba viviendo una mentira elaborada, atrapada entre dos mundos que se habían colisionado de la manera más cruel posible. Al bajar al desayuno, encontró a la familia reunida en el comedor principal, donde el ambiente se sentía cargado de una electricidad palpable. Elena estaba ausente otra vez, y Carlos parecía inquieto por su ausencia repetida. «Buenos días, Clara», saludó Adrián levantándose para ofrecerle una silla. Su sonrisa cálida contrastaba brutalmente con la frialdad que ella sentía que debía mantener para protegerse. «Buenos días», respondió, evitando mirarlo directamente a los ojos. Sabía que si lo hacía, él leería la tormenta que se agitaba en su interior. Roberto observaba el intercambio con ojos calculadores, como un depredador que ha detectado debilidad en su presa. «Espero que haya descansado bien, señorita Morales», dijo con esa sonrisa que había aprendido a temer. «Hoy será un día muy revelador para todos nosotros». «¿Revelador?», preguntó Adrián, notando la tensión en el aire. «Oh, simplemente me refiero al ensayo. Siempre es emocionante ver cómo las personas muestran su verdadera naturaleza bajo presión». Roberto tomó un sorbo de café, sin dejar de mirar a Clara. «Por cierto, ¿encontró lo que estaba buscando ayer cuando fue a casa?». Clara casi se ahogó con su jugo de naranja.
La pregunta era aparentemente inocente, pero el tono sugería que Roberto sabía exactamente lo que había encontrado. «Solo fui a ver a mi madre», respondió cautelosamente. «Por supuesto, la familia es lo más importante, ¿no le parece? Los lazos familiares, la lealtad, los secretos que guardamos para proteger a los que amamos». Cada palabra era una pequeña puñalada. Su padre entendía muy bien la importancia de la discreción familiar. Adrián frunció el ceño, claramente confundido por el subtexto de la conversación. «Tío Roberto, ¿conociste al padre de Clara?». Roberto sonrió con crueldad, apenas contenida. «Oh, sí, Fernando Morales trabajó para nosotros durante muchos años. Un hombre muy dedicado a su trabajo, quizás demasiado dedicado, diría yo». Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. La manera como Roberto pronunció el nombre de su padre, con esa mezcla de desdén y amenaza velada, le confirmó que él sabía perfectamente quién era ella y por qué estaba allí. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Adrián, su voz tomando un tono más serio. «Nada importante, hijo. Solo que a veces las personas que creemos conocer nos sorprenden. ¿No es así, señorita Morales?». Antes de que Clara pudiera responder, Elena apareció en el umbral del comedor. Estaba pálida y parecía haber estado llorando, sus ojos enrojecidos contrastando con el blanco fantasmal de su vestido matutino. «Disculpen la demora», murmuró, dirigiéndose directamente hacia Clara en lugar de hacia Carlos. «Su prometido, ¿podría hablar contigo?», le susurró a Clara en privado. Clara asintió, agradecida por la oportunidad de escapar de la mirada penetrante de Roberto. Siguió a Elena hacia el invernadero, donde las plantas tropicales creaban un ambiente húmedo y verde que contrastaba con la tormenta gris del exterior. «No puedo hacer esto». Elena se desplomó en una silla de mimbre, con las manos temblando. «No puedo casarme con Carlos». «¿Por qué?», preguntó Clara sentándose frente a ella. «Porque no lo amo. Nunca lo he amado». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. «Este matrimonio fue arreglado por nuestras familias. Es un negocio, no una unión por amor». Clara sintió una punzada de reconocimiento. Ella también estaba atrapada en una situación que otros habían orquestado. «Y Carlos lo sabe. Carlos está perdidamente enamorado de la idea de mí, no de quien realmente soy. Él ve lo que quiere ver». Elena se secó las lágrimas con un pañuelo bordado. «Pero hay algo más, algo que hace que todo esto sea aún más imposible». «¿Qué?», Elena vaciló, como si estuviera decidiendo si podía confiar en Clara. «He estado investigando por mi cuenta algunos aspectos de los negocios familiares. Mi padre murió hace 2 años, y desde entonces he tenido acceso a ciertos documentos que...». Se detuvo, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Roberto Monteverde ha estado manipulando las finanzas de ambas familias. El matrimonio no es solo un arreglo social, es una manera de encubrir años de malversación». El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué tipo de malversación? Fondos desviados, cuentas fantasma, empleados incriminados por crímenes que no cometieron. Elena la miró directamente. «Tu apellido me resulta familiar, Clara. Tu padre trabajó para los Monteverde». Clara asintió lentamente, sintiendo que todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de la manera más terrible posible. «Roberto lo destruyó, ¿verdad?», continuó Elena, «como ha destruido a otros que han descubierto la verdad». «¿Cómo sabes todo esto?». «Porque mi padre también comenzó a sospechar antes de morir. Dejó documentos, evidencia, pero cuando intenté confrontar a Roberto me amenazó». Elena se estremeció. «Dijo que si no me casaba con Carlos como estaba planeado, se aseguraría de que mi familia perdiera todo, y que me pasaría lo mismo que le pasó a otros que habían intentado exponerlo». Clara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No estaba sola en esto. Elena había estado librando su propia batalla contra Roberto, y ambas habían sido manipuladas para estar en posiciones donde él podía controlarlas. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró Clara. «No lo sé, pero sé que no puedo seguir viviendo con esto, y creo que tú tampoco puedes». Elena tomó las manos de Clara. «¿Adrián sabe quién eres realmente?». «No, y no sé si decírselo lo ayudaría o lo destruiría. Los hombres buenos merecen conocer la verdad, Clara, especialmente cuando esa verdad podría salvarlos de repetir los errores del pasado». Cuando regresaron al comedor, encontraron a Adrián hablando intensamente con Roberto en un rincón. La conversación se detuvo abruptamente cuando las vieron entrar.
pero Clara pudo ver la preocupación en los ojos de Adrián y la satisfacción maliciosa en los de Roberto. «¿Todo bien?», preguntó Adrián acercándose a Clara. «Perfectamente», respondió Roberto antes de que ella pudiera hablar. «Solo conversaciones de mujeres. Ya saben cómo son estas cosas antes de una boda». Pero Clara notó cómo Roberto la miraba ahora, con una intensidad nueva y peligrosa. Había jugado sus cartas, había dejado claro que conocía sus secretos. Ahora la pregunta era, ¿qué precio exigiría por su silencio? El ensayo matrimonial se acercaba, y con él, el momento en que todas las máscaras caerían inevitablemente. El ensayo matrimonial había transcurrido en un ambiente de tensión apenas contenida. Clara había observado cada movimiento de Roberto como un ratón vigilando a un gato. Mientras Elena parecía al borde del colapso durante toda la ceremonia de práctica, Carlos, ajeno a las corrientes subterráneas de conflicto, había intentado mantener un ambiente festivo que contrastaba grotescamente con la realidad de la situación. Ya entrada la noche, después de la cena formal, Clara se encontró vagando sola por los pasillos de la mansión. No podía dormir, no podía relajarse, no podía fingir por un momento más que todo estaba bien. El peso de los secretos que cargaba la asfixiaba, y la sonrisa forzada que había mantenido durante todo el día la había dejado emocionalmente exhausta. Fue entonces cuando escuchó voces provenientes del estudio de Roberto. La puerta estaba entreabierta, y reconoció inmediatamente las voces. Roberto hablaba con alguien por teléfono, su tono bajo pero cargado de una autoridad cruel que ella ya conocía demasiado bien. «No me importa lo que tengas que hacer», decía Roberto. «La chica Morales se está volviendo un problema, sabe demasiado, o al menos sospecha demasiado, y con Elena también haciendo preguntas». Clara se acercó silenciosamente a la puerta, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que la delatara. «Sí, es la hija de Fernando Morales, el imbécil que casi arruina todo hace 5 años». Roberto rió fríamente. «Pensé que con su muerte el problema había quedado enterrado. Pero aparentemente la manzana no cae lejos del árbol». La sangre de Clara se convirtió en hielo. Roberto hablaba de la muerte de su padre como si hubiera sido planeada, como si muerte natural. «Por favor, un poco de ayuda médica extra, digamos. Los doctores son muy comprensivos cuando se les presenta la situación correcta». Roberto caminaba por la habitación mientras hablaba. «Pero ahora su hija está aquí, seduciendo a mi sobrino, y esa estúpida de Elena está haciendo preguntas que no debe hacer». Clara sintió que se le nublaba la vista. Roberto no solo había destruido profesionalmente a su padre, sino que había orquestado su muerte. Su padre no había muerto por una enfermedad natural, había sido asesinado para silenciarlo permanentemente. «Mañana, después de la boda, nos encargaremos del problema, un accidente, algo convincente. Y Elena, bueno, los matrimonios pueden ser peligrosos. Las novias a veces tienen accidentes desafortunados durante la luna de miel». Clara cubrió su boca para ahogar el grito de horror que amenazaba con escapar. Roberto estaba planeando matarlas a ambas. Adrián, él es fácil de manejar, siempre ha sido demasiado blando, demasiado sentimental. Cuando su acompañante y la novia de su primo mueran en accidentes separados, él estará devastado pero no sospechará nada. Y yo seguiré controlando los negocios familiares como he hecho desde que su padre tuvo su desafortunado ataque cardíaco. La última revelación golpeó a Clara como un rayo. Roberto también había matado al padre de Adrián, Eduardo Monteverde, el hombre íntegro que Adrián recordaba con tanto cariño. Había sido asesinado por su propio hermano para tomar control del imperio familiar. Clara se alejó de la puerta con pasos temblorosos, su mente trabajando frenéticamente. Tenía que advertir a Elena, tenía que decirle a Adrián la verdad, tenía que... Pero, ¿quién la creería? ¿Y cómo podía probar algo tan monstruoso? Se dirigió rápidamente hacia las habitaciones de los huéspedes, donde sabía que Elena estaría. Necesitaba una aliada, alguien que la ayudara a exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Golpeó suavemente en la puerta de Elena, quien abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperándola. «Clara, gracias a Dios, estaba a punto de ir a buscarte». Elena la hizo pasar rápidamente. «Acabo de encontrar algo en los documentos de mi padre que...» «Elena, escúchame», Clara la interrumpió, agarrándola por los hombros. «Roberto planea matarnos, a ambas, mañana, después de la boda». Elena palideció, pero no pareció sorprendida. «Lo sé», murmuró.
o al menos lo sospechaba. Por eso estaba buscando evidencia concreta. Señaló hacia una carpeta abierta sobre su cama, y creo que la encontré. Clara se acercó a examinar los documentos. Eran fotocopias de registros bancarios, transferencias, correspondencia, la evidencia de años de malversación, extorsión, y según parecía indicar una serie de comunicaciones codificadas, varios asesinatos encubiertos como muertes naturales o accidentales. Tu padre no fue el primero, Clara, dijo Elena solemnemente. Hay al menos 6 personas que murieron después de descubrir irregularidades en los negocios de Roberto, incluyendo a mi padre y... Elena vaciló. Al padre de Adrián. Lo sé, acabo de escuchar a Roberto confesándolo todo por teléfono. Clara se sentó pesadamente en la cama. ¿Cómo vamos a detenerlo? ¿Cómo vamos a convencer a Adrián de que su tío es un asesino? Con evidencia, dijo Elena, señalando los documentos. Y con valentía, en ese momento, la puerta se abrió silenciosamente y Adrián apareció en el umbral. Su expresión era inescrutable, pero Clara pudo ver que había estado escuchando al menos parte de su conversación. «¿Adrián?», murmuró Clara sin saber cuánto había oído. Él cerró la puerta tras de sí y caminó lentamente hacia ellas. «Cuéntenme todo», dijo con una voz que Clara no reconoció, fría y controlada. Desde el principio, Clara y Elena intercambiaron miradas. Era el momento de la verdad, el momento en que todos los secretos saldrían a la luz, sin importar las consecuencias. «Mi nombre es Clara Morales», comenzó Clara, mirándolo directamente a los ojos. «Mi padre era Fernando Morales, y trabajó para su empresa durante 15 años. Tu tío Roberto lo destruyó profesionalmente y luego lo asesinó para silenciarlo, y ahora planea hacer lo mismo con nosotras». Adrián la miró durante un largo momento, que se sintió como una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz temblaba ligeramente. «Mi padre no murió de un ataque cardíaco, ¿verdad?» «No», respondió Elena suavemente, extendiéndole uno de los documentos. «También fue asesinado por Roberto». Adrián tomó el papel con manos que temblaron ligeramente, y Clara vio el momento exacto en que su mundo se desmoronó completamente. El hombre que había considerado una figura paterna, que había sido su mentor y guía después de la muerte de su padre, era en realidad el asesino de todo lo que había amado. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. «Vamos a hacer justicia», respondió Clara tomando su mano. «Por mi padre, por el tuyo, y por todas las personas inocentes que Roberto ha destruido. Pero tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde». La mañana de la boda amaneció serena, contrastando con la tormenta que se avecinaba. Los jardines Monteverde se habían transformado en un escenario de ensueño, con carpas de seda, flores blancas y doradas, y un altar bajo rosas centenarias. Clara, Elena y Adrián sabían que debajo de esa belleza se escondía una verdad monstruosa. Habían decidido que la boda sería el momento perfecto para exponer a Roberto. Con todos los invitados importantes y la prensa presente, sería imposible silenciar la verdad. Elena se había negado a cancelar. «Si no me caso hoy, Roberto sabrá que sospechamos. Pero si revelo la verdad durante la ceremonia, lo tomaré desprevenido». Clara se vistió como una guerrera preparándose para la batalla. Adrián, con ojos enrojecidos pero determinación férrea, había pasado la noche revisando los documentos. «Mi padre murió defendiendo la verdad. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar su memoria». Los invitados llegaron, la élite de Buenos Aires, políticos, empresarios, todos vestidos para el evento social del año. Roberto se movía confiado entre ellos, creyendo tener todo bajo control. Cuando se acercó a Clara, la amenazó sutilmente. Su padre era un entrometido que no sabía cuándo callarse. Pronto podrán reunirse. La ceremonia comenzó puntualmente. Elena apareció etérea en su vestido de encaje, pero Clara vio la determinación férrea en sus ojos. Llevaba no solo flores, sino la carpeta con documentos que expondrían la verdad. Carlos pronunció votos emotivos sobre amor eterno. Luego fue el turno de Elena. Se dirigió al micrófono, serena como una diosa vengadora. «Carlos, me has prometido amor, honestidad y protección, porque creo en esos valores. No puedo casarme contigo». Un murmullo de shock se extendió. Más importante aún, no puedo permanecer en silencio sobre los crímenes cometidos en nombre de esta familia. Roberto se puso de pie, furioso. Elena continuó con voz firme.
Durante años, Roberto Monteverde ha desviado fondos, extorsionado empleados y asesinado a quienes amenazaban con exponer sus crímenes. Clara se levantó. Soy Clara Morales, hija de Fernando Morales, quien trabajó fielmente para esta familia antes de ser falsamente acusado y asesinado por Roberto Monteverde. «Acusaciones infundadas», gritó Roberto desesperado. Adrián caminó hacia el altar. «Elena y Clara dicen la verdad. Tenemos documentos que prueban la malversación y el asesinato de mi padre, Eduardo Monteverde». Carlos se acercó horrorizado. «¿Mataste al tío Eduardo?» Roberto retrocedió, su máscara desmoronándose. Eduardo era demasiado blando. Habría arruinado todo. Yo salvé esta empresa. La confesión resonó por el jardín, capturada por las cámaras. Clara se acercó. Y Fernando Morales. Ese entrometido descubrió cosas que no debía. Roberto había perdido el control completamente. Elena levantó la carpeta. Aquí están las pruebas. Años de transferencias fraudulentas y evidencia de que 7 personas murieron por órdenes de Roberto Monteverde. Las sirenas se acercaban. Los policías entraron. Dirigiéndose hacia Roberto, tras la llamada anónima que Adrián había hecho durante la madrugada, Carlos se acercó a Elena con lágrimas. «Lo siento mucho, no tenía idea. Por eso no podía casarme contigo cargando estos secretos. Mereces toda la verdad desde el principio». Mientras Roberto era esposado, gritó una última amenaza. «Tienen enemigos que ni siquiera conocen». Clara y Adrián observaron alejarse el auto policial. El jardín decorado para celebrar amor ahora testimoniaba una revelación que cambiaría muchas vidas. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Clara. Adrián tomó su mano. «Empezamos a reconstruir. Tu padre y el mío finalmente tienen justicia, y nosotros tenemos la oportunidad de construir algo real, basado en la verdad». Los días posteriores a la revelación en la boda se desarrollaron como un huracán mediático que sacudió los cimientos de la sociedad porteña. Los titulares de todos los diarios nacionales gritaban la historia. El imperio de la corrupción, cae el magnate asesino, la boda que destapó décadas de crímenes, justicia para las víctimas de Roberto Monteverde. Clara se despertaba cada mañana en su modesto apartamento, aún sin poder creer completamente que la pesadilla había terminado. Su madre, fortalecida por ver finalmente la vindicación de su esposo, había llorado durante horas al saber que Fernando Morales sería recordado como el hombre íntegro que siempre había sido. «Tu padre estaría tan orgulloso», le decía constantemente, acariciando la fotografía que mantenían en la sala. Finalmente el mundo conoce la verdad, pero la verdad, Clara había aprendido, venía con un precio. Los abogados de Roberto intentaban desacreditar su testimonio, argumentando que era una cazafortunas que había seducido a Adrián para vengarse de la familia. Los medios la perseguían constantemente, algunos pintándola como una heroína, otros como una oportunista calculadora. Era una tarde lluviosa de miércoles cuando recibió la llamada que había estado esperando y temiendo a la vez. «Clara», la voz de Adrián sonaba cansada por el teléfono. «Los abogados de Roberto quieren reunirse, están dispuestos a negociar». ¿Negociar qué? Una confesión completa a cambio de evitar la pena de muerte. Quieren que testifiques en el juicio sobre lo que escuchaste esa noche. Clara cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Testificar significaría revivir todo el dolor, exponerse públicamente de manera definitiva, enfrentar a Roberto cara a cara en un tribunal. «¿Tú qué piensas?», preguntó. «Creo que es la única manera de asegurar que pague por todos sus crímenes. Pero la decisión es tuya, Clara. Ya has sacrificado suficiente». Esa noche, Clara se sentó en el balcón de su apartamento, contemplando las luces de la ciudad que se extendía ante ella. Adrián había mantenido su distancia durante las últimas semanas, dándole espacio para procesar todo lo que había pasado. Pero ella sabía que él también estaba luchando con sus propios demonios. La empresa que había heredado estaba en crisis, la confianza pública destrozada, y él cargaba con la responsabilidad de reconstruir un legado manchado de sangre. Al día siguiente, Clara se dirigió hacia los tribunales con una determinación que no había sentido desde la noche que había decidido aceptar el trabajo como acompañante. Llevaba puesto el mismo vestido azul marino que había usado en su primer encuentro con los Monteverde, pero esta vez no era un disfraz, era su armadura. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas,
curiosos, familiares de otras víctimas de Roberto. Todos querían presenciar el momento en que la verdad sería oficialmente establecida. Clara vio a Elena sentada en primera fila, quien le ofreció una sonrisa de apoyo. Carlos estaba junto a ella. Habían decidido darse una segunda oportunidad, esta vez basada en la honestidad completa. Cuando Roberto fue traído a la sala, Clara sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. El hombre que una vez había irradiado poder y arrogancia, ahora parecía envejecido y derrotado. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Clara, ya no tenían la malicia amenazante de antes. Solo había una amargura resignada. El fiscal llamó a Clara al estrado. Mientras caminaba hacia el frente de la sala, sintió la presencia de su padre como nunca antes. Era como si Fernando Morales estuviera caminando junto a ella, dándole la fuerza que necesitaba para enfrentar este momento final. «Señorita Morales», comenzó el fiscal, «cuéntenos exactamente lo que escuchó la noche anterior a la boda». Clara respiró profundamente y comenzó a relatar, palabra por palabra, la conversación telefónica que había cambiado todo. Describió la frialdad con que Roberto había hablado de los asesinatos, su confesión sobre la muerte de su padre, sus planes para eliminar a Elena y a ella. Durante todo su testimonio, mantuvo su mirada fija en Roberto. Quería que él supiera que ya no le tenía miedo, que la chica asustada que había escuchado tras la puerta se había transformado en una mujer que exigía justicia. Cuando el abogado defensor intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que había estado trabajando como escort y que sus motivaciones eran monetarias, Clara respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Sí, acepté ese trabajo por dinero, porque mi madre está enferma, y los medicamentos son caros, porque vivimos en un apartamento con goteras y apenas llegamos a fin de mes, pero eso no cambia el hecho de que Roberto Monteverde asesinó a mi padre por defender la verdad. Y no cambia el hecho de que planeaba asesinarme a mí también por la misma razón. El momento decisivo llegó cuando el propio Roberto fue llamado a testificar. Los años de arrogancia y manipulación parecían haber sido reemplazados por una amargura profunda y una rabia contenida. «¿Reconoce usted haber ordenado la muerte de Fernando Morales?», preguntó el fiscal. Roberto miró hacia Clara antes de responder, y por un momento ella vio algo que podría haber sido remordimiento en sus ojos. «Fernando Morales era un problema que necesitaba ser resuelto», respondió finalmente. «Pero no fue asesinado. Sus medicamentos fueron ajustados para acelerar un proceso que ya estaba en marcha». El jadeo colectivo de la sala fue audible. Roberto acababa de confesar un asesinato en términos técnicos, tratando de minimizar su culpabilidad, pero admitiendo esencialmente la verdad. «Y Eduardo Monteverde», continuó el fiscal. Roberto se irguió ligeramente. Y por primera vez en semanas, Clara vio destellos del hombre poderoso que había sido. Eduardo era mi hermano, pero era un idealista peligroso. Sus principios habrían destruido todo lo que nuestra familia había construido. Hice lo que era necesario para preservar nuestro legado. ¿Ordenó usted su muerte? Un silencio tenso llenó la sala. Roberto miró hacia donde estaba sentado Adrián, y Clara vio el momento exacto en que tomó su decisión final. «Sí», dijo simplemente, «Eduardo Monteverde murió por mis órdenes». La confesión completa que siguió duró 3 horas. Roberto detalló décadas de corrupción, asesinatos encubiertos y manipulación. Con cada revelación, Clara sentía como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Su padre había sido vindicado, no solo en su caso específico, sino como parte de un patrón de victimización que finalmente había sido expuesto. Cuando el juez dictó la sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Clara no sintió júbilo, sino un alivio profundo y tranquilo. La justicia había prevalecido, y su padre podía finalmente descansar en paz. Al salir del tribunal, encontró a Adrián esperándola en las escaleras. Se veía cansado pero también liberado, como si un peso que había cargado durante años finalmente hubiera sido levantado. «Se acabó», dijo él simplemente. «Sí», respondió Clara, «se acabó». 6 meses después del juicio, Clara se encontraba en un lugar que nunca había imaginado posible, el aula de una universidad privada, enseñando literatura argentina a un grupo de estudiantes que la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. La Fundación Fernando Morales para la Justicia y la Educación
creada por Adrián en honor a su padre, había financiado no solo sus estudios universitarios, sino también este programa piloto para enseñar a jóvenes de bajos recursos. Era una tarde dorada de otoño cuando terminó su clase sobre el poder transformador de las narrativas de justicia social. Los estudiantes se habían ido, algunos quedándose después para hacer preguntas sobre sus propios proyectos de escritura, otros simplemente para escuchar más historias sobre cómo la literatura podía cambiar vidas. Clara estaba organizando sus papeles cuando vio a Adrián aparecer en la puerta del aula. Llevaba un traje menos formal que los que usaba para las reuniones de negocios, y su sonrisa tenía esa calidez que había aprendido a amar durante estos meses de reconstrucción mutua. «¿Cómo fue la clase?», preguntó, acercándose para ayudarla con los libros. «Increíble. Hoy una estudiante, María, me contó que quiere escribir sobre la historia de su abuela, quien fue desaparecida durante la dictadura. Dice que mi historia le dio valor para buscar la verdad sobre su familia». Adrián sonrió, pero Clara notó una sombra de preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó, conociendo ya esa expresión. «Tengo noticias. Los últimos activos de Roberto han sido liquidados oficialmente hoy. La restitución a todas las familias afectadas está completa». Clara sintió una mezcla de alivio y melancolía. Era el final oficial de un capítulo que había definido su vida durante tanto tiempo. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Extraño. La empresa está funcionando mejor que nunca. Los empleados confían más en nosotros desde que implementamos las políticas de transparencia total, pero a veces siento como si estuviera viviendo la vida que mi padre habría querido que viviera, en lugar de descubrir quién soy yo realmente». Clara tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural durante estos meses de crecimiento conjunto. «¿Y quién crees que eres tú realmente?». Adrián consideró la pregunta mientras caminaban juntos por el campus universitario. Los estudiantes los saludaban, algunos conocían su historia, otros simplemente sabían que Clara era una profesora querida y que Adrián era el benefactor que había hecho posible muchos de sus programas educativos. «Creo que soy alguien que está aprendiendo que el verdadero poder no viene de controlar a las personas, sino de liberarlas para que sean su mejor versión de sí mismas», respondió finalmente. «Tu padre entendía eso, por eso Roberto lo temía tanto». Se detuvieron en un banco bajo un jacarandá en flor, el mismo tipo de árbol que había crecido en el patio de la casa donde Clara había crecido con sus padres. «Elena me llamó hoy», dijo Clara. «Ella y Carlos se comprometieron oficialmente. Una boda pequeña esta vez, solo familia cercana. Quieren que seas su padrino. ¿Y tú? ¿Seré la dama de honor? Es extraño cómo la vida nos ha conectado a todos de maneras que nunca hubiéramos imaginado». Adrián se volvió hacia ella con una expresión seria que Clara no había visto antes. «Hablando de conexiones inesperadas», comenzó, y Clara sintió que su corazón se aceleraba al reconocer el tono de su voz. Adrián se bajó del banco y se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Pero no era el anillo ostentoso que habría esperado de un magnate empresarial. Era un solitario simple y elegante, con una piedra que brillaba con luz propia bajo el sol de la tarde. «Clara Morales», dijo con voz emocionada. «Cuando te conocí, pensé que eras alguien que necesitaba ser rescatada, pero resultó que fuiste tú quien me rescataste a mí. Me rescataste de una vida de mentiras. Me mostraste lo que significaba tener principios reales. Me enseñaste que el amor verdadero se construye sobre la verdad, no sobre las conveniencias». Clara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría pura. «No puedo prometerte una vida fácil», continuó Adrián. «Siempre habrá personas que cuestionen nuestros motivos, que digan que estamos juntos por razones equivocadas, pero puedo prometerte honestidad absoluta, respeto mutuo y un amor que ha sido forjado en el fuego de la adversidad». Clara lo miró a través de sus lágrimas, viendo no al empresario rico, sino al hombre vulnerable que había compartido sus miedos con ella bajo las estrellas. El hombre que había elegido la justicia sobre la comodidad, la verdad sobre las apariencias. «¿Te casarías conmigo, Clara? ¿Construirías una vida conmigo basada en todo lo que hemos aprendido sobre el amor real?» «Sí», respondió ella sin dudar, extendiéndole la mano. «Sí, Adrián, pero con una condición». Él la miró con curiosidad mientras deslizaba el anillo en su dedo. «¿Cuál?
que sigamos construyendo juntos el mundo que nuestros padres habrían querido ver, un mundo donde la verdad importe más que el poder, donde la justicia sea para todos, no solo para los privilegiados. Adrián se levantó y la tomó en sus brazos, girándola en el aire mientras los estudiantes que pasaban los aplaudían espontáneamente. «Trato hecho», murmuró contra sus labios antes de besarla. Cuando se separaron, Clara miró hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Sabía que en algún lugar, Fernando Morales y Eduardo Monteverde estaban finalmente en paz, sabiendo que sus hijos habían encontrado no solo la justicia que habían buscado, sino también el amor que habían merecido desde siempre. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», preguntó Clara mientras caminaban de regreso hacia el auto. «¿Qué? Que Roberto tenía razón sobre una cosa. El destino realmente había conspirado para traerme a tu vida, solo que no por venganza, sino para que encontráramos juntos el camino hacia la redención». Adrián apretó su mano, el anillo de compromiso brillando bajo las luces del campus. «A veces», dijo sonriendo, «las mejores historias son las que nunca planeamos escribir». Y mientras se alejaban juntos hacia su futuro, Clara supo que su padre habría estado orgulloso no solo de la justicia que habían logrado, sino del amor que habían construido sobre sus cenizas. Era el final perfecto para una historia que había comenzado con dolor, pero que terminaba con la promesa de una nueva vida construida sobre la verdad, el perdón y la esperanza de que el amor siempre triunfa sobre el odio cuando se le da la oportunidad de florecer.